Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y es un placer estar con todos ustedes y un honor compartir con todos los colegas. Estoy todavía con mi tesis doctoral, tal vez para aclarar, todavía no la he terminado, justamente sobre el tema de rendición de cuentas. Bien, vamos a hablar sobre el enfoque de la presentación. Bueno, parto de una premisa muy básica y es que la democracia se erosiona cuando la corrupción, cuando la mala gestión y cuando la impunidad, digamos, no son controladas y campean, digamos, en el sistema de gobierno. Y por eso es tan importante estos tres principios que vamos a estudiar de la responsabilidad, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas para poder combatir estos tres grandes flagelos de nuestra democracia. Lo que me propongo es ver algunos de los desarrollos que hemos tenido en cada uno de estos principios, cómo han ido permeando, y vamos a ver algunos instrumentos jurídicos, digamos de hard law, y otros que son más de políticas públicas, índices y encuestas, que es soft law, pero que han ayudado sobre todo en el tema de ir introduciendo esta cultura de que haya responsabilidad, haya evaluación de resultados y rendición de cuentas. Y finalmente vamos a ver algunos vacíos normativos y algunos aspectos en los cuales perfectamente podemos ir avanzando. Muy bien. Sobre el principio de responsabilidad, bueno, ya sabemos que eso está sobre todo en tres artículos, el 9, el 11 y el 41 de la Constitución. Quiero hacer énfasis en que en varios sentidos del tema de la responsabilidad. Hay un primer sentido que es el propio de un Estado democrático y que lo diferencia del Estado monárquico, y es que, bueno, digamos, los mandatarios son responsables ante los mandantes, ante los ciudadanos. Y eso es lo que caracteriza al sistema democrático. Y entonces, claro, un primer sentido podría ser ver la responsabilidad desde el punto de vista de la obligación que tiene el Estado de reparar los daños que con su actuar o con sus conductas puede ocasionar en los administrados. No obstante, yo quisiera ver con más detalle otros dos tipos de responsabilidad muy importantes. Uno es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos por la comisión de ilícitos penales o administrativos, y otro la responsabilidad por los resultados de la buena o la mala gestión que tengan al ejercer sus cargos. Sobre el tema de los ilícitos penales y administrativos, una primera reflexión sobre la que quiero llamar la atención es si estará bien que en un sistema de democracia representativa como el que tiene nuestro país, hablemos de que la responsabilidad alcanza a quienes ya son funcionarios públicos, pero no así a quienes aspiran a ser funcionarios públicos, a quienes se presentan como candidatos a ocupar cargos de elección popular. ¿Y por qué digo esto? Porque en una democracia representativa, me parece a mí, todo inicia desde que está funcionando el sistema de partidos. Lo que ocurre a lo interno termina proyectándose cuando estas personas llegan a ocupar cargos de elección popular. Entonces es muy importante irse para atrás, porque allí, me parece a mí, hay un pecado original que se puede estar cometiendo en cuanto que estas personas también tienen que ser responsables de lo que están proponiéndole al electorado. Ya sabemos que en Costa Rica, lastimosamente, no hay una obligación de que los candidatos presenten programas de gobierno a la ciudadanía. No lo hay. Ahora estamos hablando de las obligaciones de los ciudadanos en el anterior panel, pero no hay una obligación. Por ejemplo, ahorita viene la elección de alcaldes y otras autoridades, no hay obligación de que presenten un programa. Pero en el mejor de los casos, si lo presentaran, pueden estar haciendo unas promesas que desde que se están leyendo
ya uno ve que eso no tiene ninguna viabilidad, es simplemente una forma de llamar la atención del electorado. En algunos países a eso le pueden llamar un delito, es como una estafa electoral. Entonces, a mí me parece que no se procede bien cuando esto queda impune, digamos, de entrada. Pero bueno, ya adentrándonos en la condición de funcionarios, una de las segundas cosas que quiero decir es que con este flagelo tan grave de la corrupción, yo me cuestiono si no es momento de revisar todo el tema del sistema de inmunidad, de privilegios procesales que tienen los miembros de los supremos poderes, sobre todo cuando se trata de delitos de corrupción, porque es un contrasentido, ¿verdad? Más bien es proteger a este tipo de personas que cometen estos actos cuando debería tratárseles, y sobre todo por el alto cargo que tienen, debería tratársele como a cualquier ciudadano. Pero bueno, creo que ese es un tema por revisar. Y en cuanto a ilícitos administrativos, me parece, no me quiero meter en el tema de la compañera que va a hablar sobre el deber de probidad, pero ha hecho muy bien la Sala Constitucional cuando en el año 2010 señaló de que es un deber que es extensible a todo servidor público. Eso con motivo de una entonces diputada que quiso impugnar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley contra la Corrupción, la Ley 8422, y entonces eso fue lo que terminó concluyendo la Sala, y eso sí, dijo que en el caso de los señores diputados, las causales para cancelación de credencial son reserva de Constitución y debería entonces hacerse la respectiva reforma. Dio un plazo de 36 meses, sabemos que no se cumplió, pero bueno, ya el año pasado se aprobó por dicha la reforma constitucional, pero fíjense en que todavía a estas alturas no se ha aprobado la respectiva ley. O sea, hay impunidad en este momento. Y ese vacío, que creo que hay que llenarlo, también ocurre con la fórmula presidencial, con los vicepresidentes y con el presidente de la República. Deberían estar también por Constitución cuáles son esas causales, o sobre todo en el caso del deber de probidad, por el cual también podrían perder su credencial. Y bueno, sobre el otro tema de la responsabilidad por resultados de la gestión. Miren, esto es muy evidente. Nosotros tenemos casos de todos conocidos en donde tenemos niveles de pobreza de un 20% desde hace 30 años. Se les da una ingente cantidad de recursos públicos y no bajan esos niveles de pobreza. Tenemos casi un 8% del PIB dedicado a educación y otros países de la OCDE y no de la OCDE con menor presupuesto tienen mejores resultados en las pruebas PISA o tienen un nivel de escolaridad más alto que el 9º año que tenemos en promedio en Costa Rica. Pues eso es mala gestión y eso no se castiga. Y sobre eso voy a volver ahora que veamos el tema de la reforma que hubo al artículo 11 de la Constitución. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver el segundo principio, que es el de evaluación de resultados. El de evaluación de resultados es un principio importante porque permite primero hacer una primera interrogante. Bueno, es que primero hay que ponernos a pensar qué se está evaluando, o sea, bajo qué parámetros hacemos la evaluación. Y inmediatamente nos damos cuenta de que este principio no puede actuar o no puede operar aisladamente. Este principio presupone que hay una adecuada planificación, presupuestación y gestión de los fondos públicos. Entonces, es lo que puse ahí a un costado del trinomio de la planificación, el presupuesto y la ejecución. Y hay una definición que está en la Ley de Administración Financiera de que habla de que ese es por evaluación, se entiende el proceso comparativo entre lo planificado y lo ejecutado para medir el avance o grado de cumplimiento conseguido. Y bueno, en Costa Rica lo que hemos avanzado es que bueno, las instituciones hacen sus evaluaciones institucionales, hay una evaluación consolidada que hace Mideplan, una metaevaluación que hace la Contraloría, hay una Agenda Nacional de Evaluación y una Política Nacional de Evaluación 2018-2030. Aquí tal vez lo que extraña también es lo que es el tema del monitoreo y el seguimiento.
En épocas como las actuales, en donde tenemos tecnología, yo no puedo entender por qué hay que esperarse 3 meses o 6 meses o un año para conocer evaluaciones, si eso podría estar en línea y podría estar accesible para cualquier ciudadano, cómo se están cumpliendo o no se están cumpliendo con las cosas. ¿Para qué? Para que se pueda actuar oportunamente, no esperarnos 6 meses o un año para ver que no se cumplió una meta, o 4 años. Entonces, tal vez ese es el principal reclamo. Okay. Y ahora sí entramos a lo que voy a dedicarle más tiempo, al principio de rendición de cuentas. Todos conocemos que hubo una reforma constitucional en el año 2000 al artículo 11 y fundamentalmente se le adicionó ese segundo párrafo de que la administración en sentido amplio va a estar sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas con responsabilidad personal para funcionarios, y que habría una ley que señalará cómo sería operativo todo este sistema. Aquí quiero tal vez enfatizar en dos cosas de este. Pase. De esta reforma. El contexto y el énfasis de la reforma. Sobre el contexto, estudiando el expediente legislativo, uno lo que se encuentra es que cuando se aprueba esta reforma en ese año 2000, venía precedida de varios escándalos de corrupción muy importantes que hubo en el año 98. Me recuerdo, por ejemplo, uno que tenía que ver con el INBU y otro con el Fondo de Compensación Social, y otro que tenía que ver con un puesto de bolsa que también tomó unos fondos de FODESAF y hubo un gran desfalco. Entonces, todo esto generó mucho malestar, pero también estuvo precedida ya la aprobación final de esa reforma constitucional con todo el tema de las marchas en contra del combo del ICE. Se recordarán que se había aprobado más o menos en primer debate el 20 de marzo del año 2000, y había también un gran malestar porque se llamaba cuentas a los funcionarios, y los funcionarios siempre decían que lo que habían hecho era cumplir con las leyes y los procedimientos, pero la gente sentía que eso no basta cumplir con leyes y procedimientos, las instituciones tienen que ser efectivas, y por eso se pone el énfasis en que es una rendición de cuentas no de cualquier tipo, es una rendición de cuentas que quiere el constituyente que sea por resultados, por impactos en la gestión que le lleguen a la población. Y lo segundo es que el expediente legislativo original decía que esa rendición de cuentas al que cubría era al encargado de los programas, sí, el que tenía facultades de disposición de fondos, y se dijo no, tiene que llegar a todo funcionario público. Y eso vamos a ver que es muy importante, porque todavía cuando hablamos de rendición de cuentas se hablan de los informes que dan las instituciones anuales, pero eso es el informe que da el jerarca. Eso no ha ido permeando a los altos mandos, a los mandos medios y ahí para abajo. Y eso es una cosa que tenemos pendiente. Ahora, ¿qué pasa con estas leyes de que la Constitución había dicho de que había que emitir? Bueno, aquí yo hice una lista. Tenemos desde la Ley de Administración Financiera, que se aprobó en el 2001, hasta la Ley de Control Interno en el 2002, que también hay una obligación de rendir un informe de fin de gestión por parte de jerarcas y titulares subordinados, cosa que creo que ha ayudado para que haya continuidad cuando hay cambios de gobierno o cambios de jefaturas. Hay también la aprobación de una ley para perfeccionar la rendición de cuentas en el año 2006, que amplió la cobertura de instituciones que tienen que rendir cuentas, aclarando que debes enviar ese informe con un mínimo de contenidos al Congreso y debe también hacer esa rendición de cuentas a la ciudadanía. Cosa que yo me puse a investigar y el Congreso no sabe qué hacer con esos informes. Y a la ciudadanía nunca se le ha convocado ningún jerarca para darle cuentas. O sea, esa ley se está incumpliendo en forma muy, muy evidente, ¿verdad? Y luego tenemos incluso leyes provinciales de rendición de cuentas. Hay unas que se han aprobado
recientemente que dice que el Consejo de Gobierno tiene que trasladarse a Punta Arenas a sesionar en tal fecha y a Limón en tal otra fecha. Y hasta algunas leyes sectoriales como el del Consejo de la Persona Joven. Y quiero enfatizar algo muy interesante. En la ley esta que se aprobó en diciembre de fortalecimiento de las finanzas públicas, en el capítulo 3 y capítulo 6, extiende la evaluación del desempeño a todos los funcionarios públicos diciendo que debe estar basado en el cumplimiento de metas. Eso no se hace hasta la fecha. Y dice que eso debe ser un 80% de la calificación. Y eso creo que sí es un excelente desarrollo de lo que quería el constituyente desde el año 2000. Pero vean que hasta ahora se está, digamos, regulando y todavía no ha salido el reglamento para que haga efectiva y detalle los alcances de la ley. Puches, ¿cómo me cuesta? 5 minutos, perfecto. Hay algunas definiciones que encontramos en la normativa sobre estos temas. Fíjense en que el reglamento a la ley de administración financiera dice que la rendición de cuentas es la obligación de todo jerarca y funcionario consistente en informar y demostrar con objetividad y transparencia los resultados de la gestión institucional. Hay también una normativa de la Contraloría que dice que es responder ante la autoridad superior a la ciudadanía de una responsabilidad que ha sido conferida. Y el deber de probidad que se aprobó en la Ley contra la Corrupción en el año 2004 es un deber, digamos, es un mega deber, tiene un montón de deberes, y uno de ellos dice que hay que administrar los recursos públicos con apego a principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Y esto aplica a todo funcionario público. Entonces, vamos a seguir aquí. ¿Qué es entonces un proceso de rendición de cuentas como se estudia en la doctrina? Bueno, tiene que tener un componente de información, claro, pero ¿qué acabamos de ver en la definición? Tiene que ser transparente y objetiva. O sea, lo que se habla, ser accountable. Y aquí el gran reto es que muchas veces la rendición de cuentas solamente es como propaganda, son fotos, actividades, y hay mucha cosa que se oculta y mucho maquillaje de datos, y eso no debería ser, pero sucede. Lo segundo, no es solamente dar un informe, como pasa con la alcaldesa de Goicoechea, donde yo soy vecino y voy a la rendición de cuentas, ella no permite una sola pregunta, ¿verdad? Dice que eso no es la rendición de cuentas, ella da el informe y ya. No, hay que también responder ante cuestionamientos, o sea, no es en una sola dirección, es bidireccional. Y segundo, tiene que haber consecuencias, tiene que haber un régimen de sanciones, cosa que vamos a ver que la legislación en esto no ha previsto realmente las sanciones por el incumplimiento a este deber. Fíjense en que hay un índice que hace la Contraloría General de la República de Gestión Municipal y va midiendo varias cosas. En la primera fila podemos ver desde el año 2010 a 2018 que para el 2010 habían 15 alcaldes que no presentaban ese informe anual y ahí fue pasando a 17, a 6, actualmente 1. El de Upala no presentó el último informe, pero nadie ha sido nunca sancionado por no presentar su informe de rendición de cuentas. Vean qué curioso. Y así aquí vienen otros datos, no los puedo ver ahora, la presentación va a quedar allí para el que quiera, pero muchas veces también hay muchas deficiencias en los mismos informes porque no hablan de metas, no habla de muchas cosas que debería hablar y por eso salen mal calificados en esas mediciones. En cuanto a la ley para perfeccionar la rendición de cuentas, que les decía que nadie sabe qué hacer con eso, bueno, dice que tienen que meter esos informes una serie de instituciones. Ustedes revisan las instituciones que los presentan, faltan muchas, y nadie les exige a las que no los presentaron que los presenten. Y la primera vez que se presentó fue el año pasado, todo se presentó en físico, nada se presentó en digital. Hasta un diputado propuso que, como dice ahí por escrito, entonces un proyecto de ley para hacerlo digital, pero imagínense. Entonces, preséntelo o no lo presenten, hay otro problema, nadie lo revisa, el Congreso no sabe qué hacer con eso y eso es una de las cosas que hay que cambiar. El índice de percepción, de transparencia del sector público que hace la Defensoría de los Habitantes tiene un componente de rendición de cuentas
Ese mide 255 instituciones y fíjense que del 2015 al 2019 esas barras muestran hasta qué punto las instituciones cumplen con esos indicadores que componen esa dimensión. Actualmente está, en una reciente medición de hace mes y medio, en un 40%. O sea, requete quedados, diría alguien, ¿verdad? No pasan, bueno, un 40 de 100. Y ya estoy aquí terminando. También la Contraloría saca otro tipo de encuestas sobre este tema. No quiero reparar mucho en esto, pero sí la ciudadanía reclama de que quisiera tener más explicaciones de los funcionarios. Vean que es un 78%, pero como que los funcionarios no están muy dispuestos a darles explicaciones a los ciudadanos. Entonces ahí hay un desencuentro muy grande. Finalmente, vamos hacia esto, vamos hacia lo que es un modelo que lo usa la OCDE, lo está usando el BID y ya lo tiene institucionalizado Mideplan, que es la gestión para resultados de desarrollo con 5 componentes: planificación para resultados, presupuesto por resultados, gestión financiera, gestión de programas y proyectos, seguimiento y evaluación, en donde ya el presupuesto para 2020 tiene 2 ministerios que sigue este esquema, que son los ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz. Hay que estar pendientes de si esto realmente va a significar un cambio cualitativo en esta materia. Conclusiones. Bueno, en estos últimos 20 años hemos experimentado avances significativos en el desarrollo de estos principios a nivel normativo, técnico y algunas prácticas. Sí creo yo, que el principio de responsabilidad demanda una revisión del régimen de responsabilidad de los candidatos y de inmunidad de los miembros de los supremos poderes, sobre todo en delitos de corrupción. Avanzar en la depuración de responsabilidades administrativas por violación al deber de probidad para diputados, vicepresidentes de la República y presidente de la República. Y crear un régimen de sanciones asociado a la gestión cuando no se rinden cuentas satisfactorias de los resultados de la misma. Luego, definitivamente hay que fortalecer el rol de la institucionalidad democrática en esta materia de la rendición de cuentas, fundamentalmente el de la Asamblea Legislativa y el de la Contraloría, para que realmente pongan mucho más énfasis en este tema y ver cómo empoderamos al ciudadano. Yo creo que las mismas instituciones, ¿verdad? Hay tanta pasividad y eso que decían antes, solo hay espacios de queja, no realmente de formación y de crítica constructiva y de cogestión, etcétera, que entonces hay que tratar de empoderar más al ciudadano y tendrán que hacerlo las mismas instituciones. También se me ocurre, ante esto de que hay jerarcas que no presentan informes, que por qué la Sala Constitucional no podría contribuir en esta materia, por ejemplo, creando una nueva subespecie del derecho de petición. Entonces, o en Upala, si las personas en Upala no reciben la rendición de cuentas, pueden pedirlo al alcalde. Si el alcalde no les contesta o no se los quiere dar, podrían acudir por violación al artículo 26 de la Sala Constitucional y que la Sala obligue al alcalde a dar el informe. Y que obligue, por ejemplo, al alcalde a que lo presente ante los ciudadanos, no solamente que entregue un papel, sino que acepte cuestionamientos. Eso puede ser una construcción doctrinal que haga la Sala Constitucional y podría ayudar muchísimo a que avancemos en esto de una forma expedita. También, bueno, seguir insistiendo en cómo siempre hablar de resultados. Hace poco, les voy a decir, se criticó al rector de la Universidad de Costa Rica por viajar mucho. Pero el punto es, sí, pero viaja, pero ¿qué resultados obtiene? No podemos quedarnos en el morbo. Yo creo que lo importante es si esos viajes trajeron algún beneficio, que explique eso. No tanto si hizo tantos viajes en tantos años. Y creo que a veces nos quedamos en cosas que no es lo que deberíamos estar demandando o cuestionando. La importancia de que todo esto se haga extensible, no solamente a los jerarcas. A veces dicen que es que la administración pública está tomada por los mandos medios. Bueno, es que deberían haber buenos planes con buenas metas y eso que sirva para que los demás funcionarios se alineen, ¿verdad?, en las instituciones. Entonces, y extenderlo a los sujetos privados. Y finalmente, creo que habrá que cada institución pueda hacer lo propio. No se necesita tanto sacar nuevas leyes, etcétera. Cada institución podría hacer un proceso
con participación ciudadana de cómo debería ser su rendición de cuentas y hacer un procedimiento, una regulación. Y también creo que hay que reglamentar tanto la ley esta que les decía de perfeccionamiento de rendición de cuentas, la 93-98, como lo que les decía antes de la ley de la calificación de los servicios que está pendiente de emitir. Y quedarnos allí. Puede ser que en algún momento toda esta dispersión que hay o toda esta práctica que vayamos teniendo nos lleve a que tengamos que emitir alguna ley general de rendición de cuentas, pero en este momento creo que está lo necesario y es cuestión de voluntad política y de que queramos comprometernos con el futuro de nuestro país y de la democracia. Muchas gracias.